servicios informativos de Navarra Televisión. Punto y final a la legislatura con la firma del decreto que convoca elecciones. El próximo 20 de diciembre los españoles eligen nuevo Congreso encargado, a su vez, de elegir al que será futuro gobierno. El presidente Rajoy hace balance poniendo en valor logros económicos. En esta legislatura España ha cambiado de cara. Hemos pasado de la recesión al mayor crecimiento entre los países grandes del euro, al mayor. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Se abre el calendario electoral en el que uno de los primeros plazos que se marca es el de la presentación de coaliciones entre partidos. Sigue en el aire aquí en Navarra la posibilidad de que se elabore una lista al Senado conjunta, aunque Podemos no ve bien algunos planteamientos que le dejaría fuera. Por su parte, el PP dice que ha hecho un ofrecimiento a UPN para ir juntos con los regionalistas, pero estos niegan que se haya hecho de forma oficial. El Gobierno afirma que la Ley de Policías de Navarra prioriza el apoyo de la Policía Foral a las municipales. UPN, el PSN y el PP critican las circulares de alcaldes de Bildu que hacían saber a este hecho a sus cuerpos policiales. Que sea la Policía Foral quien poco a poco vaya realizando un despliegue. Nueva ley de policía que sí marca claramente, y parece en cualquier caso además razonable. Que Bildu parezca ahora que quiere ser quien defienda a la Policía Foral cuando ha sido objetivo de la banda terrorista ETA durante todos estos últimos años, la propia Policía Foral, en fin. Se juzga en el Palacio de Justicia de Pamplona un hombre que en la primavera de 2014 mató a cuchilladas a un compañero de piso. El acusado ha declarado en la primera sesión que no recuerda lo ocurrido. El Ministerio Fiscal solicita 15 años de prisión por un delito de homicidio. La acusación particular eleva esta cifra a 21 por un delito de asesinato. Yo hubo un momento que perdí la noción de tiempo, de lo que pasaba y todo. No era consciente de lo que estaba pasando. 4 jóvenes han sido identificados por lanzar dardos a viandantes desde un coche durante la madrugada del sábado al domingo. Se les incautó un tubo lanzadera que hacía de cerbatana, además de varios dardos hechos con papel y una aguja. El riesgo de fallecer en un incendio doméstico se multiplica a partir de los 65 años con la llegada del invierno. Indispensable tener una buena instalación eléctrica, supervisar el sistema de calefacción y chimeneas y evitar el uso de braseros, así como la acumulación de ropa y trastos. Y no hay que tener en los sótanos, almacenes, pasillos, etcétera, llenos de trastos inútiles que son un auténtico riesgo de incendio. La carne procesada, como las salchichas o los embutidos, o la carne roja, en el punto de mira de la Organización Mundial de la Salud. Esos alimentos estarían ahora en el grupo 1 junto al tabaco o al amianto, pero no quiere decir que sean igual de peligrosos. Dice la OMS que comer al día 50 gramos de esa carne hace que aumente el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Sonreír previene el ictus es el eslogan que la Asociación de Daño Cerebral de Navarra ha elegido para la campaña de concienciación en su Día Mundial. El daño cerebral adquirido, principalmente producido por el ictus, es la primera causa de discapacidad en la población adulta. Y en deportes, Osasuna nunca había tenido una mejor oportunidad para ganar en Tenerife por primera vez en la Liga en su historia. Los rojillos se adelantaron hasta en 2 ocasiones, pero los canarios empataron con goles en el descuento. El último jugando además con 9. Pese al mal sabor de boca del empate, Osasuna sigue siendo líder, esta vez en solitario. Y el fútbol al final te da y te quita. Por eso espero que ahora nosotros en algún final de partido pues nos llevemos los puntos. Seguro que a lo largo de la liga pasará, porque todo se equilibra. Municipios navarros gobernados por EH Bildu han dado orden a sus policías municipales para que prioricen la colaboración con la Policía Foral en lugar de con la Policía Nacional o la Guardia Civil. UPN, los socialistas y el PP esto lo consideran inadmisible. La consejera de Interior y también la presidenta del Gobierno aseguran que se trata en cumplimiento de la Ley de Policías.
El debate en torno al aumento de las competencias de la Policía Foral va a más. Varios municipios gobernados por EH Bildu han pedido a través de una carta interna a sus policías municipales que prioricen su colaboración con Policía Foral en detrimento de Guardia Civil y Policía Nacional. Y yo me he enterado hoy por la prensa de esa carta o de esa orden. Desde luego, lo que hay en todo caso es poner en valor un acuerdo del Parlamento, poner en valor, yo entiendo, una posición del conjunto de fuerzas políticas de Navarra de que sea la Policía Foral quien poco a poco vaya realizando un despliegue y que corresponda a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como digo, del año 94 ya viene este primer acuerdo, un repliegue. Una orden interna de algunos alcaldes de EH Bildu que también conocía por la prensa la consejera de Interior. Tanto Beaumont como la presidenta Barcos aseguran que se trata del cumplimiento de la ley de policías aprobada la pasada legislatura. Que sí marca claramente, y parece en cualquier caso además razonable, el que se priorice, no el que se exclusivice, pero el que se priorice la colaboración de las policías municipales, primero, que se priorice con la Policía Foral. Es decir, en el caso de que haya habido esas instituciones que desconozco si es verdad que existen o que dejan de existir, no dejarían de estar hechas en cumplimiento de la ley, que es una ley que también es verdad que la Administración del Estado ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que eso pues invade competencias estatales. Nosotros entendemos que no. Pero dentro de las cuatro fuerzas que sustentan al Gobierno de Navarra hay diferencias de planteamiento en torno a la Policía Foral. Una reivindicación democrática es la sustitución de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional, por la Policía Foral. No abogamos por la supresión, sino por una mejor coordinación. Los grupos de la oposición califican lo sucedido de vergonzoso. Que Bildu parezca ahora que quiere ser quien defienda a la Policía Foral cuando ha sido objetivo de la banda terrorista ETA durante todos estos últimos años, la propia Policía Foral, en fin, deja bastante a las claras de qué estamos hablando. Si lo que se está buscando es confrontar a la Policía Foral, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, a nosotros en ese escenario no nos van a encontrar. Nosotros creemos que tienen que colaborar. Me parece una vergüenza lo que se está haciendo y también me parece una vergüenza que el Gobierno de Navarra no esté ni haciendo ni diciendo nada al respecto, porque el que calla otorga. Es uno de los asuntos más polémicos de la nueva legislatura. Por cierto, que la consejera María José Beaumont no se ha reunido todavía con los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en nuestra comunidad, tampoco con la delegada Carmen Alba, a pesar de que ha dicho la consejera haberles convocado hace ahora 2 semanas. Que nosotros les citamos a una reunión hace 2 semanas, que la reunión se suspendió. En un caso se adujeron razones personales o familiares y en el otro se adujeron que la señora Alba había, no sé si prohibido o considerando que no era oportuno que tuviéramos esa reunión. Por tanto, podremos admitir opiniones porque las opiniones son libres y no seremos nosotros desde luego los que coartemos la libertad de expresión y de información de nadie, pero lo que no vamos a admitir son falsedades y consecuentemente esto aprovecho ahora para decirlo, pero lo articularé oportunamente y donde corresponda. La Asamblea Antipolígono de Tiro de Bardenas no acudió ayer a la manifestación en Tudela contra las maniobras de la OTAN que impulsaba EH Bildu. Desde el colectivo antimilitarista alegan varios motivos. El primero, dicen, porque la Asamblea, que lleva casi 30 años trabajando por el desmantelamiento, se vio obligada, tras la convocatoria, a suspender la concentración que estaban preparando con el mismo fin. Y segundo, porque consideran que EH Bildu no tiene credibilidad, dicen, para impulsar movimientos antimilitaristas y cultura de paz. Bildu, para hacer ese recorrido de ser el impulsor de un movimiento antimilitarista, a nuestro juicio, tiene todavía que dejar muy claras algunas posiciones y pasar un tiempo. No tiene ganada esa credibilidad. Y nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo, que no es un trabajo preelectoral, como el que han hecho algunos líderes en esta manifestación. Insisto, gente que no había aparecido nunca. Lo que no pasamos es porque un partido desmantele el movimiento social, valores de paz, cultura de la paz, contra todo militarismo, sea cercano, sea lejano. Este miércoles termina el plazo para que el Gobierno decida si recurre o no la sentencia del Tribunal de Justicia de Navarra que paraliza el proyecto de la mina en Zilbeti. Desde el Ejecutivo aseguran que valorarán la pérdida de empleo que supondría esta paralización. En ese sentido, UPN ha registrado una pregunta para saber si el Gobierno va a apoyar el empleo en la zona. El sindicato UGT, por su parte, exige que se recurra a la sentencia porque entiende que pone en peligro la supervivencia de la empresa y de más de 300 puestos de trabajo.
Pero quizá lo que más me preocupa no es tanto cuál será la posición jurídica en este tema concreto, sino el apoyo, como debe ser además, a los municipios de la zona que ven efectivamente una posibilidad de generación de empleo, bueno, pues que puede quedar sin efecto y por lo tanto la zona castigada, y en esto sí el Gobierno debe tomar parte activa. Se da la contradicción de que esta sentencia, que puede poner en riesgo 200 empleos en el Pirineo de Navarra, nace pues de las propias fuerzas que apoyan al Gobierno en esta legislatura. Por lo tanto, hemos planteado una pregunta muy concreta en la línea de si el Gobierno va a recurrir esa sentencia y va a defender los puestos de trabajo y la igualdad de oportunidades. Podemos ha propuesto que todos los parlamentarios hagan público su patrimonio y actividades económicas, algo que se va a estudiar en una ponencia. De momento, la mayoría de los grupos parece que se muestran favorables a ello. Gero Abay dice que pone en duda si el conocimiento de estos datos es necesario para la ciudadanía. Contribuye a generalizar la sospecha sobre todos y cada uno de los políticos y por lo tanto de la política. No lo vemos nada claro. Contribuye, eso sí, al cotilleo. Lo hemos visto estos días al conocer los datos de patrimonio de los consejeros y de la presidenta, contribuye al cotilleo, pero no sé si realmente contribuye a algo más positivo. ETV ha digitalizado su señal para la comarca de Pamplona, donde se puede sintonizar sus emisiones. La delegación del Gobierno en Navarra estudia ya la legalidad de esta digitalización, ya que hace 2 años el ente audiovisual vasco anunció esta misma medida, pero entonces se le advirtió de la ilegalidad del hecho, por lo que se paralizó el proceso desde el Gobierno de Vitoria. El Ejecutivo navarro ha dicho esta mañana que se trata de una petición de la ciudadanía navarra, mientras que UPN advierte que va a estar vigilante para el cumplimiento de la realidad institucional y que quiere conocer los gastos que puede ocasionar esta digitalización. Lógicamente nos gustará que el asunto de Euskal Telebista se resuelva con arreglo a cómo se están en estos momentos captando en el conjunto de la comunidad foral el resto de emisiones, siempre además amparados por esa petición del Parlamento de Navarra, que durante varias ocasiones lo había reclamado así en mayoría incontestable. Y yo lo que espero es que efectivamente no nos haya costado nada a los navarros y a partir de ahí que se haga conforme a la legalidad. Yo a ETV lo que le puedo pedir es respeto a la realidad institucional que tiene Navarra. Mañana estaremos oficialmente en periodo electoral y los partidos se van moviendo. UPN va a decidir este viernes si concurre en coalición con el Partido Popular y Podemos ha dicho que considera inadmisible que se plantee una candidatura conjunta al Senado entre los partidos que sustentan al Gobierno en la que no figure ninguna persona de su formación. Malestar en Podemos ante la propuesta de EH Bildu, Gero Abay, Izquierda Esquerra para conformar una candidatura unitaria al Senado para las próximas elecciones generales. Es inadmisible hacer una propuesta de confluencia donde Podemos se quede al margen. Entonces, esto lo trasladaremos en la próxima reunión que haya, porque en principio así a priori no estamos de acuerdo. Y es que al ser una militante de Podemos, la senadora autonómica, hay quien aboga porque los 3 nombres para el Senado sean representantes de las otras 3 fuerzas, aunque aseguran que aún siguen las conversaciones. Están completamente abiertas. No ha habido, desde luego, yo diría que por parte de Gero Abay, ni por parte de Bildu, ni por parte de Izquierda Esquerra, una propuesta en firme para que los 3 senadores sean de las 3 fuerzas. Lo que se ha planteado es, en su caso, reformular el acuerdo que tenemos para la designación y, ampliar, por así decirlo, el foco de representantes políticos que se podrían obtener al Senado para las 4 fuerzas. Lo que sigue en punto muerto es el ofrecimiento que el Partido Popular ha hecho a UPN para ir juntos a los próximos comicios generales. Los regionalistas insisten en que el procedimiento habitual es a través de la Dirección Nacional del partido. Tomarán una decisión este viernes en su Consejo Político. La decisión que nosotros tomemos el día 30 la vamos a tomar poniendo en primer lugar a Navarra y a los navarros, que no le quepa ninguna duda a nadie. En otras ocasiones yo creo que el procedimiento ha sido claro y entendemos que tiene que ser el mismo que se ha producido en anteriores ocasiones. No debe ser lo que más le debe importar al señor Esparza quién sea el interlocutor, sino lo que le debe importar es el bien de Navarra y de los navarros. Movimientos de los partidos navarros de cara a las próximas elecciones generales.
Donde ha habido unidad era este mediodía cuando el Parlamento se concentraba en señal de repulsa contra las 4 muertes por violencia de género en los últimos días en diferentes puntos de España. La Cámara Foral también ha rechazado la agresión sexual que sufría una joven durante la celebración el pasado domingo en el Nafarroa Oñés. Como decimos, punto y final a la legislatura con la firma del decreto por el que se convocan elecciones tanto al Congreso como al Senado. Será para el próximo 20 de diciembre. El presidente Rajoy ha hecho un resumen de lo que han sido estos últimos 4 años. Dos imágenes este día, la de este Consejo de Ministros que convoca las elecciones y el Gobierno en pleno menos defensa, arropa al presidente de Gobierno, balance de legislatura más intensas de nuestra democracia. Y el presidente vende economía, vende datos, con el paro convertido casi en una obsesión. Hemos pasado de una destrucción de 1.430 empleos diarios en 2011 a la creación de 1.492. En su debe apunta no haber creado más empleo y por eso quiere repetir. Porque sería ahora muy triste, muy duro, darle marcha atrás a lo que se ha hecho. Problema político número 1, Cataluña no modulará ni un grado su posición. Jamás me he negado a hablar y jamás me voy a negar a hablar con nadie. Pero lo que es evidente es que pídame lo que quiera, pero no que pretenda liquidar la ley. Y no habrá en su programa reforma de la Constitución. No es una prioridad. Corrupción no entra en casos concretos. El presidente reconoce el daño, pero se atribuye haber luchado como nadie contra ella. Una batería de reformas legales comparable a la que hemos establecido para prevenir la corrupción y castigarla. Poca autocrítica. Claro, castigarme. Aunque hay cosas que no le ha gustado hacer. Que los funcionarios públicos se quedaban sin la paga extra de la Navidad, pues no es algo que me generara ningún tipo de entusiasmo. De pactos no habla. Pretendo seguir vivo una larga temporada y que usted lo vea. Porque espera volver a este salón de tapices si es la lista más votada. España, junto al resto de los países europeos, continúa en la búsqueda de una solución para el problema de las pensiones. En nuestro país, el gasto destinado a cubrir la jubilación representa el 14% del Producto Interior Bruto, mientras que solo se ingresa un 10% para este capítulo. Varios expertos debatían hoy sobre este asunto en una jornada de AXA celebrada en Madrid y en ella se exigía una respuesta de los partidos políticos a medio y a largo plazo. Ahora le cuesta 134 la por. Y segundo, lo que se lanza es un mensaje que no es verdad. Es un tema social que se va más allá del calendario político y creo que es importantísimo que los partidos políticos se toman el problema a medio y largo plazo. Hoy ha comenzado el juicio con tribunal del jurado contra un hombre que en 2014 mataba de 13 cuchilladas a su compañero de piso en el barrio de La Milagrosa, en Pamplona. El acusado ha declarado que no recuerda lo ocurrido. Reconoce que dio muerte a su compañero de piso, pero dice no acordarse de nada. Yo hubo un momento que perdí la noción del tiempo, de lo que pasaba y todo. No era consciente de lo que estaba pasando. Asegura que la mañana de los hechos, el 18 de abril de 2014, se encontraba en estado de shock, todavía bajo los efectos del alcohol y las drogas que había ingerido la noche anterior. Estaba todavía bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Defiende que no tenía motivo para asestarle a la víctima, un pamplonés de 33 años, 13 cuchilladas. No sé cómo reaccioné, cómo pude reaccionar de esa manera tan desmesurada, no soy consciente de ello. Yo no tenía ningún motivo ni intención de matarlo en ningún momento. Pero reconoce haber mantenido con él una pelea y dice que fue el fallecido quien le amenazó de muerte. Seguía gritándome, me dijo también que me iba a matar. Y fue cuando salió de la cocina con el arma que he mencionado. Asegura que después todo se precipitó, aunque no recuerda cómo. Yo lo siguiente que recuerdo es estar en estado de shock y mirarme las manos, estar ensangrentadas, mirarme la cara, tener la cara ensangrentada y preguntarme a ver qué había pasado. El Ministerio Fiscal pide 15 años de cárcel por homicidio con abuso de superioridad. La acusación pide 21 años por asesinato con alevosía y ensañamiento. La defensa, por su parte, pide la absolución, alegando que su actuación fue fruto de una enajenación mental por ser atacado por la víctima. Mañana declara el tercer compañero de piso, la acusación particular y agentes de la policía. El viernes, el jurado emitirá su veredicto.
Y mañana es la fecha prevista para el juicio por los altercados del Riaurriau de 2012. La vista oral no se va a celebrar, ya que las defensas y el fiscal han alcanzado un acuerdo, por lo que, según informa el Tribunal Superior de Justicia, se va a dictar sentencia de conformidad. Según la Fiscalía, las 5 personas acusadas tenían el propósito de boicotear el acto festivo recuperado ese año dentro del programa oficial. 4 jóvenes han sido identificados por lanzar dardos a viandantes desde un coche durante la madrugada del sábado al domingo en Pamplona. La policía municipal localizó el vehículo tras varias llamadas de denuncia. Se les incautó un tubo lanzadera que hacía de cerbatana, además de varios dardos hechos con papel y una aguja en su parte delantera. Al parecer, mientras transitaban por diversas calles del centro de la ciudad, lanzaban dardos a las personas con las que se cruzaban, llegando incluso a clavarse algunos de ellos. Los hechos se han puesto en conocimiento del juzgado de guardia. El 50% de las víctimas en un incendio se podrían haber evitado. Con este dato se ha presentado hoy la 10ª edición de la Semana de la Prevención de Incendios, ante los que las personas mayores de 65 años tienen incluso el doble de probabilidades de fallecer que la media. Esta semana la prevención de incendios pone el foco en nuestros mayores. El 60% de las 150 personas fallecidas en España por incendios domésticos eran mayores de 65 años. Tienen el doble de posibilidades que la media, 4 veces más las mayores de 85 años. Por eso, para el inicio de esta 10ª edición, se ha elegido como sede la Casa de la Misericordia. No basta con cumplir el código técnico y tener licencia de apertura, si luego no hemos aprendido una cosa tan sencilla como aprender a tirar. Y no hay que tener en los sótanos, almacenes, pasillos, etcétera, llenos de trastos inútiles que son un auténtico riesgo de incendio. Para reducir al mínimo las muertes por incendio, esta campaña va a poner mucho empeño en la implantación de los detectores de incendio, también en las viviendas. Mientras que en muchos países la instalación de detectores es obligatoria, tanto en viviendas como en establecimientos hosteleros, en España no tenemos una legislación que lo regule. Un electrodoméstico que cabe en la palma de la mano, es pequeño, cuesta poco dinero, no llega a 15 euros, y es una de las herramientas más eficaces para salvar vidas una vez que las medidas preventivas y las precauciones han fallado. Y para ello quieren implicar también a las personas mayores en la prevención. La organización de estas jornadas pretende ser el inicio de una campaña de educación, concienciación y coordinación con la que logremos articular las estructuras necesarias para garantizar el bienestar de nuestros mayores. Por tanto, hay que conseguir activar a este colectivo en la prevención y en la concienciación de los riesgos de incendio que existen. Aunque el sentido común es la mejor herramienta para la prevención, mantener en buen estado las instalaciones eléctricas, así como los sistemas de calefacción, evitar el uso de braseros y no descuidar sartenes en el fuego. El Ayuntamiento de Pamplona ha reservado 21 dominios eus.eus en Internet relacionados con el propio consistorio, con webs y direcciones ya utilizadas en la actualidad con el .es o el .com, como pueden ser Pamplona Joven, Pamplona Me Gusta o Turismo de Pamplona. También con servicios como los TV Box o con elementos como San Fermines y las murallas. El coste de reserva de estos dominios es de 1.500 euros. UPN considera que esta decisión es un paso más, dice, en la estrategia de Bildu de vender una imagen de Pamplona como si fuera una ciudad integrada en Euskadi, y el PSN se queja de nuevo de falta de información y transparencia en la adopción de esta decisión. Izquierda Esquerra se suma a la petición para que la Plaza Conde de Rodezno pase a denominarse Plaza de la Libertad, tal y como solicitó la Asociación de Familiares de Fusilados. A esta iniciativa han mostrado también su adhesión UPN y el Partido Socialista, por lo que entre las tres fuerzas sumarían mayoría absoluta en el consistorio. La antigua estación de autobuses de Pamplona acogerá desde el jueves y hasta el próximo 8 de noviembre una nueva edición del Rastrillo de Nuevo Futuro, una cita solidaria en la que van a participar más de 200 voluntarios, más de 250 empresas, 30 bares y restaurantes y 20 grupos musicales y de espectáculos. Con esta iniciativa se busca recaudar fondos para las actividades socioeducativas de fomento de la denominada activación juvenil, así como para trabajar en el ámbito de la cooperación internacional.
31ª edición de Rastrillo. El para qué es para todos aquellos proyectos que la asociación lleva ya unos cuantos años trabajando aquí en Navarra, sobre todo para los temas de empleabilidad y de activación juvenil. Con una gran fuerza en estos últimos años por la incidencia de la situación económica en nuestra comunidad foral y especialmente para el público joven, que como sabéis es el destino y la misión que tiene la asociación, que es trabajar en pro de la infancia y la juventud en dificultad. 425 personas trabajan en los centros dependientes del Carquide, empresa sin ánimo de lucro, subvencionada por el Ejecutivo y coordinada con la Red de Salud Mental. La presidenta Barcos ha visitado las instalaciones del Carquide junto con su vicepresidente, Miguel Laparra. El Carquide se dedica a la atención de personas afectadas por trastorno mental grave, con el fin de contribuir a la máxima rehabilitación e integración. Expertos de la Organización Mundial de la Salud consideran que comer carne procesada podría causar cáncer de colon y explican que también existen investigaciones que determinan que la carne roja podría llegar a causar esta enfermedad. Son protagonistas en las barbacoas. Hacen sonreír a más de uno, pero ojo, avisa la Organización Mundial de la Salud, comer carnes procesadas como hamburguesas, salchichas o bacon podría aumentar la probabilidad de padecer cáncer de colon. No porque lo tomemos una vez al mes no va a ser dañino. Lo que ocurre es que tanto los jóvenes como los niños lo consumen de manera muy habitual. Esos alimentos estarían ahora en el grupo 1, junto al tabaco o el amianto, pero no quiere decir que sean igual de peligrosos. El tabaco, por ejemplo, causa 1 millón de muertes al año y apenas 34.000 son atribuibles al consumo de carnes procesadas en todo el mundo. El problema es desengancharse de ellos, buscar un sustituto que a lo mejor no nos aporta tanto sabor, pero hay que saber valorar el sabor de otras cosas. Dice la OMS que comer al día 50 gramos de esa carne, o lo que es lo mismo, 2 tiras de bacon, hace que aumente un 18% el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Las cifras, en el fondo, las tenemos que coger un poco con pinzas. Posiblemente sí que haya un aumento relativo. Con las carnes rojas no son tan específicos. Sin cifras que lo ratifiquen, dice la OMS que probablemente genere riesgos, pero son más los beneficios que produce ese tipo de carne en nuestro organismo. Así que el informe finalmente pide control y atención en el consumo de carne. De esa manera, dentro de una dieta equilibrada, el bacon o las salchichas seguro que caen bien en el estómago. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna perdió anoche una buena oportunidad para romper su gafe en Tenerife, donde aún no ha ganado en Liga. Los canarios empataron en el descuento con 9 jugadores. Aún así, el punto permite a los navarros disfrutar del liderato y en esta semana lo hará en solitario. El partido se puso de cara para el minuto 4 cuando Torres ejecutó de forma magnífica una falta lejana. Sexto gol del centrocampista de Arre, Pichichi Rojillo en la presente campaña. El Tenerife empató en el descuento de la primera parte. Cristo aprovechó un balón muerto en el área pequeña. Oyer volvió a adelantar a los navarros con un espléndido cabezazo a la salida de un córner botado por Torres ya en la segunda parte. El Tenerife, que se había quedado con 10 jugadores, creó mucho peligro en inferioridad. Osasuna perdió la posesión y los tinerfeños asediaron el marco de Naucet, que no tuvo su mejor tarde. El Tenerife se mostró bronco, pero uno de sus jugadores, Nano, tuvo que ser trasladado a una ambulancia tras este golpe con Unai García. Con 9 sobre el césped, los canarios obtuvieron el premio a su tesón, al igual que en la primera parte, en el descuento. Gran oportunidad perdida por un Osasuna que perdió 2 puntos, pero es líder en solitario. Puedes rematar el partido, no lo haces y ya verás tú, llegarán y meterán. Y efectivamente. Pero bueno,
Es verdad que teníamos ya los 3 puntos, pero es importante, yo me quedo con que el equipo ha competido ante un Tenerife también que ha competido muy bien. Y en fútbol sala, Aspil Vidal no pasaba del empate en la pista del Peñíscola, mientras que Magna Gurpea ganaba en casa precisamente al Tenerife. Tras un inicio liguero irregular, Magna Gurpea sigue con su ascenso. Tercer triunfo consecutivo, cuarto en 5 partidos. El Zaragoza fue la víctima con un marcador claro 4-1, pero que no se fraguó hasta pasado el Ecuador de la segunda mitad. El conjunto de Irurzun se adelantó en el minuto 9 gracias a un gol de Javi Severri. El de Ochagavía es el segundo máximo goleador de la liga con 9 tantos en 7 partidos. El capitán de Sota intentó sorprender al metarrival. El Zaragoza erró en su intento de empatar antes del descanso, aunque los navarros también pudieron ampliar su renta. En el 25, Víctor conectó este zapatazo para subir el segundo al electrónico. Y no fue hasta a falta de 9 y 7 minutos cuando los de Imanol Arregui sentenciaron el choque. Una bonita acción individual de Refusín permitió sacar un centro que Dani Saldí se envió al fondo de la red. El propio jugador madrileño haría el cuarto tras un robo con el Zaragoza con portero jugador. Los maños anotaron el tanto del honor a 2 minutos para el final. Esta buena racha permite a los verdes auparse a la quinta plaza. Justo por encima de Aspil Vidal, que pierde fuera lo que gana en Tudela. Los riberos no pasaron del empate a 2 en Peñíscola, un resultado que parecía predestinado, pues los pupilos de Pato aún no han ganado a domicilio, mientras que los castellonenses no lo han hecho en su feudo. El Peñíscola, que ya había avisado nada más comenzar el duelo, se adelantó en el minuto 4 de partido y pudo ampliar su renta en los minutos siguientes. Aspil Vidal tuvo un par de ocasiones para igualar el partido, pero no anotó en toda la primera parte. La segunda mitad comenzó igual que la primera, con Peñíscola disfrutando de las ocasiones más claras. Sin embargo, Andresito empataría en el minuto 27 tras una bonita jugada colectiva. A 7 para el final, el Peñíscola se volvió a poner por delante. Y fue tras otra gran combinación cuando Joselito marcó el tanto del empate definitivo a 3 para el final, que deja a Aspil sexto en la tabla. Y mañana martes, Aspil Vidal se juega su pase a las semifinales de la Copa del Rey. Los navarros van a recibir en el Ciudad de Tudela al Santa Coloma. Será la segunda vez que ambos equipos se vean las caras esta temporada, pues ya lo hicieron en Liga hace menos de 20 días. Aunque el partido en aquella ocasión se disputó en tierras catalanas, el Santa Coloma ganó por 5-2. En verano también jugaron un amistoso, esta vez lo hicieron en campo neutral, un partido que finalizó con empate a 2 goles. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Sonreír previene el ictus. Este es el eslogan que la Asociación de Daño Cerebral de Navarra ha elegido para la campaña de concienciación en el Día del Daño Cerebral. El daño cerebral adquirido es la primera causa de discapacidad en la población adulta, afectando en España a más de 420.000 personas. La mayoría de casos, un 78%, provienen de ictus, el de un accidente cerebrovascular más prevalente. Desde asociaciones como ADACEN se pide la puesta en marcha de una estrategia integral de atención al daño cerebral por parte de la Administración en sus diferentes niveles competenciales y además solicitan activar medidas de urgencia para evitar la exclusión de quien lo padece y para apoyar a las familias. Como toda persona familiar, debe garantizarse la atención a la familia, facilitando su acceso. Pues vamos a ahondar en todas estas reivindicaciones que hacen desde ADACEN y en cómo se ha celebrado este Día Mundial. Por eso tenemos con nosotros a Francisco Fernández, a su gerente. Buenas noches y bienvenido, Francisco. Buenas noches y gracias por... Lo primero que ha llamado la atención de la campaña sin duda ha sido el eslogan escogido para este año. Sonreír previene el ictus. ¿Es así? ¿Sonreír podría prevenirlo? Sí, es uno de los elementos que pueden ayudar a la prevención del ictus junto a otros, como es lógico, pero bueno, evidentemente si reducimos nuestra carga diaria de estrés y si sonreímos, pues es un elemento a sumar positivamente. Esta mañana se instalaba precisamente un stand en el centro de Pamplona donde la gente se ha acercado pues a interesarse un poquito en la labor tanto de ADACEN como en qué es el daño cerebral adquirido. ¿Cuál es la preocupación de la gente cuando se acerca a vosotros y qué es lo que se les explica
pues para hacerles ver cómo es esta enfermedad. Sí, bueno, el daño cerebral adquirido empieza a ser ya conocido, afortunadamente, respecto a lo que era hace 5 o 10 años, pues es una lesión súbita que se produce en el cerebro. Las principales causas, como bien has dicho, son los ictus, seguidos de los traumatismos craneoencefálicos, fundamentalmente. Y lo que quizás pues el gran público pues desconoce es que realmente existen grandes posibilidades de recuperación tras un daño cerebral, si la rehabilitación es adecuada, y que, bueno, pues evidentemente es la principal causa de discapacidad en la población adulta, pero que realmente si se dota de recursos, de apoyos adecuados, pues podemos hacer que la vida de estas personas sea plena. El ictus es un daño cerebral que aparece o se puede prevenir. Hablabas, antes decías que de repente a uno le puede tocar. ¿Es más una lotería o con prevención se puede evitar de alguna manera? Evidentemente con prevención se puede evitar, si mantenemos una dieta saludable, si controlamos nuestros niveles de tensión arterial, si mantenemos una vida pues equilibrada, pues evidentemente el ictus pues es una enfermedad vascular que evidentemente puede ser prevenida. Y quizás aquí el aspecto a destacar es que también la supervivencia es mayor tras un ictus e incluso las recuperaciones. O sea, realmente aquí se ha avanzado mucho en el ámbito hospitalario, la activación de los códigos ictus, el desarrollo de las unidades de ictus, pues hacen posible una intervención rápida y hacen posible que muchas personas puedan tener escasas secuelas o las que tienen con un adecuado abordaje que puedan tener una calidad de vida aceptable. El ictus necesita, la persona que lo sufre y su entorno, necesita una serie de elementos que le protejan, que le ayuden, que estén pendientes de ellos. ¿Cuáles serían un poco las necesidades del enfermo y sobre todo de su entorno también? Sí, yo aquí diferenciaría dos fases, ¿no? O sea, sí que realmente vemos y son constatables los avances en la atención hospitalaria, pero realmente pues a la salida del hospital, tras el alta hospitalaria, pues ahí yo creo que empieza el gran reto. Primero, el gran reto en la rehabilitación. O sea, ahora mismo ya está demostrado que con intensidades adecuadas de rehabilitación y con un abordaje adecuado, los 12-18 meses posteriores son clave, pero es que se está descubriendo que incluso si incorporamos rehabilitación en pacientes crónicos, o sea, si damos una atención adecuada, una rehabilitación a lo largo de la vida, se pueden incluso recuperar funciones o frenar el deterioro de las funciones afectadas. Reivindicaciones que se hacen para el día de hoy, de parte de ADACEN especialmente. Pedís la estrategia integral de atención de daño cerebral. ¿Qué es esta estrategia y qué se pretende conseguir? Sí, nosotros lo que pretendemos, que evidentemente es una reivindicación que ya empieza a ser del sector de la discapacidad, es una articulación del sector sociosanitario. O sea, realmente lo que hace falta es que los itinerarios de atención que se desarrollan en el ámbito hospitalario tengan su continuidad a lo largo de la vida. Y que hablemos de un concepto de una única salud. Es decir, una salud en la que están un itinerario de vida, en la que están pues, los aspectos médicos, evidentemente, pero también los aspectos físicos, los aspectos emocionales y los aspectos de inclusión social. Y aquí también enlazando una de las reivindicaciones o de los planteamientos que hacemos es pues que se reconozca el papel que las entidades de discapacidad, cada una en nuestro ámbito, venimos desarrollando ya desde hace años en el desarrollo de programas pioneros en el ámbito sociosanitario y a la par el soporte a la familia, el apoyo a la familia que venimos desarrollando con diferentes programas. Esos reconocimientos, esos soportes, esas ayudas, al final prácticamente siempre va a ser dinero, van a ser recursos económicos con los que ayudar. Ahora mismo la Administración dispone de esos recursos, puede ayudar a asociaciones y a familiares. Bueno, pues evidentemente es un abordaje que está ahí, es un reto que está ahí, porque bueno, uno de los grandes desafíos que tenemos es el envejecimiento en nuestra sociedad. Y yo creo que entre todos pues habrá que trabajar para que vayamos a un paradigma de atención en el que evidentemente las personas puedan vivir el mayor tiempo posible en su domicilio, pero quizás puedan necesitar de otro modelo, de otro tipo de servicio de apoyos, ¿no? Entre las medidas, las reivindicaciones, también hay una medida que es de urgencia para la exclusión, para evitar la exclusión. ¿Qué exclusión hay con los enfermos de daño cerebral? Sí, bueno, nosotros tenemos 3 colectivos identificados a nivel nacional que sí que vemos que necesitan un abordaje, es un planteamiento que se hace desde el ámbito estatal, que son las personas en estado vegetativo, los menores con daño cerebral
cerebral adquirido, que es una realidad que se está descubriendo, ¿no? Entonces realmente en el caso de los menores pues necesitan de una rehabilitación y una adecuada atención en el ámbito educativo, y a la par las personas con trastorno conductual grave. O sea, realmente sucede y está sucediendo, incluso a veces pues que personas con daño cerebral adquirido que puedan no tener una limitación física, pero que después tienen importantes limitaciones a nivel cognitivo y conductual, que quizás no son visibles. Yo podría estar hablando contigo tranquilamente, pero bueno, pero son limitaciones que están ahí, ¿no? ¿Y es una exclusión que se produce en qué ámbitos? ¿En lo social, en lo laboral? Es una exclusión que se produce en el continuo asistencial, o sea, realmente hace falta definir protocolos específicamente destinados para estos colectivos. El entorno familiar, ese gran apoyo, ¿qué se puede pedir para las familias? Además de los recursos de los que ya hablábamos, ¿a qué puede aspirar una familia en la que en su entorno hay una persona que ha sufrido este daño cerebral? Bueno, yo creo que a la familia no se le puede exigir nada, porque realmente supone un sobreesfuerzo al que se ven sometidas, porque realmente pues la aparición de una discapacidad sobrevenida pues al final rompe lo que es la dinámica familiar. Entonces, pues ahí yo creo que sí que tenemos que trabajar. Nosotros lo estamos haciendo con nuestros escasos recursos en dar soporte a las familias, pero ahí sí que se puede avanzar en el abordaje integral de dar apoyo y soporte a la familia de la persona afectada. ¿Un soporte que viene dado en muchas ocasiones por la ley de dependencia? La ley de dependencia, la fallida ley de autonomía personal, pues bueno, pues es una ley que evidentemente tiene determinadas limitaciones. O sea, realmente pues ha habido truncada por los sucesivos recortes presupuestarios aplicados, y realmente si queremos que sea una ley de la autonomía pues va a necesitar de un mayor desarrollo, que evidentemente va garantizado a generar recursos, pero va garantizado quizás a que podamos repensar diferentes modelos de atención. ¿Cómo es la relación actualmente de su asociación con las instituciones sanitarias navarras, especialmente con el Departamento de Salud, entiendo, pero también puede ser con el de Políticas Sociales? Además ahora se ha dado ese cambio de gobierno, hay nuevas personas al frente de esas responsabilidades. ¿Cuál es esa relación y cuál le gustaría que fuera? Bueno, pues tenemos una relación normal y fluida. Sí que es cierto que en general en el ámbito de la discapacidad yo creo que se tiene que visibilizar en mayor medida que somos parte de salud, o sea, somos sector sociosanitario, pero sinceramente creemos que es más necesario apoyo desde el ámbito de salud y más reconocimiento del papel que hacemos al final en reducir costes al sistema, ¿no? En ese sentido. De esas reivindicaciones y peticiones, ¿son competencia del Estado, son competencia de Navarra? Algunas son del Estado y otras de Navarra, es decir, cuando ustedes van a una reunión con el gobierno foral, ¿pueden plantear muchas de estas reivindicaciones? Vamos a ver, son reivindicaciones que son compartidas, evidentemente los marcos legislativos pues son estatales, pero bueno, sí que evidentemente pues Navarra tiene un ámbito competencial que ahí sí que hay margen pues para que pueda trabajar en el diseño de sus propias políticas, teniendo en cuenta que uno de los problemas de la ley de autonomía personal ahora mismo es que la financiación que debería venir por parte del Estado pues no es la que realmente es, o sea, debería ser mayor, ¿no? Y hay una predisposición a ayudarles por parte de las instituciones. Bueno, pues parece que la voluntad es buena y esperemos que se traduzca en hechos. Hablábamos de la campaña, de ese eslogan, Sonreír previene el ictus, una campaña que ha contado con complicidades, con personal sanitario, pero también con deportistas, con el mundo de la cultura. ¿Cómo se desarrolla una campaña que no solo se circunscribe al día de hoy, sino que se va a prolongar durante varios días? ¿Cómo verla? ¿Cómo ser partícipe de ella? Bueno, pues realmente hoy el acto de puesta en marcha yo creo que ha sido bastante emotivo, ¿no? Porque además las personas que están en nuestro centro de día y en los centros de atención ambulatoria pues han tomado parte. Mañana sí que vamos dentro de la actividad nuestra del centro pues a que las propias personas que acuden a servicios puedan hacerse el selfie. Y lo que queremos es, pues evidentemente, sacarlo a la calle, ¿no? Y acudiremos a diferentes organismos, a diferentes personalidades, pues para que al final pues un sencillo gesto de sonreír, ¿no? Pues que tenga su difusión. Adacen, que tiene ya más de 20 años de vida, ¿cómo es su día a día? Porque estos días, bueno, pues afloran las notas de prensa, la visibilización de lo que hacéis, pero en el día a día, ¿cuál es el trabajo, ese trabajo duro y esforzado? Bueno, pues el día a día es de trabajo callado, realmente solo salimos a la calle pues más sobre estas fechas, pero bueno, pues es un día de
sobre todo con objetivos a largo plazo. Al final las organizaciones y los profesionales que trabajamos en el ámbito de la cronicidad, pues evidentemente necesitas dosis de paciencia y bueno, y de recibir cuando llega la persona afectada y cuando llega su familia y hacer un abordaje integral. ¿Y cómo es ese recibimiento? ¿Cuáles son los ofrecimientos que se hace desde la asociación y los recursos de que dispone? Sí, mira, la asociación ahora mismo es el centro de referencia en Navarra para la atención crónica al daño cerebral. Nosotros contamos con un centro de día con 40 plazas y un centro residencial con 9, ambos concertados con el Gobierno de Navarra. Y a la par contamos con un centro de atención ambulatoria, donde es una experiencia piloto que queremos que crezca, donde damos atención ambulatoria a personas que tienen daño cerebral que pueden residir en su domicilio, ¿no? De ahí lo que me refería anteriormente de nuevos modelos de atención que pueden ser el futuro. Y a la par en el barrio de Azpilagaña hemos puesto en marcha recientemente un centro de rehabilitación específico. Pues Francisco Fernández, gerente de ADACEN, le agradecemos mucho la presencia esta noche aquí con nosotros por todas estas explicaciones. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros lo que hacemos ya en este tramo final del informativo es resumir lo que ha acontecido en este lunes, en el que se ha puesto el punto y final a la legislatura con la firma del decreto que convoca elecciones. El próximo 20 de diciembre los españoles tienen que elegir nuevo Congreso, que será el encargado, a su vez, de elegir al futuro gobierno. El presidente del actual, Mariano Rajoy, ha hecho balance y pone en valor los logros económicos. En esta legislatura España ha cambiado de cara. Hemos pasado de la recesión al mayor crecimiento entre los países grandes del euro, al mayor. Y sigue en el aire la posibilidad de que se elabore, por ejemplo, una lista al Senado que sería conjunta, aunque Podemos no ve bien algunos planteamientos que le dejaría fuera. Por su parte, el Partido Popular dice que ha hecho un ofrecimiento a UPN para ir juntos, pero los regionalistas niegan que se haya hecho de forma oficial. El Gobierno navarro afirma que la Ley de Policías de Navarra prioriza el apoyo de la Policía Foral a las municipales. UPN, el Partido Socialista y el PP critican las circulares de alcaldes de EH Bildu que hacían saber este hecho a sus cuerpos policiales. Que sea la Policía Foral quien poco a poco vaya realizando un despliegue. Nueva ley de policía que sí marca claramente, y parece en cualquier caso además razonable. Que Bildu parezca ahora que quiere ser quien defienda a la Policía Foral cuando ha sido objetivo de la banda terrorista ETA durante todos estos últimos años, la propia Policía Foral, en fin. Y se juzga desde hoy en el Palacio de Justicia de Pamplona a un hombre que en la primavera de 2014 mató a cuchilladas a su compañero de piso. El acusado ha declarado en la primera sesión que no recuerda lo ocurrido. El Ministerio Fiscal solicita 15 años de prisión por un delito de homicidio. La acusación particular lo eleva a 21 por un delito de asesinato. Yo hubo un momento que perdí la noción de tiempo, de lo que pasaba y todo. No era consciente de lo que estaba pasando. 4 jóvenes han sido identificados por lanzar dardos a viandantes desde un coche durante la madrugada del sábado al domingo. Se les incautó un tubo lanzadera que hacía de cerbatana, además de varios dardos hechos con papel y una aguja. El riesgo de fallecer en un incendio doméstico se multiplica a partir de los 65 años con la llegada del invierno. Indispensable tener una buena instalación eléctrica, supervisar el sistema de calefacción y chimeneas y evitar siempre el uso de los braseros, así como acumular ropa en trasteros. No hay que tener en los sótanos, almacenes, pasillos, etcétera, llenos de trastos inútiles que son un auténtico riesgo de incendio. La carne procesada, como pueden ser las salchichas o los embutidos, y también la carne roja están en el punto de mira de la Organización Mundial de la Salud. Esos alimentos estarían ahora en el grupo 1, junto al tabaco o al amianto, pero esto no quiere decir que sean igual de peligrosos. Dice la OMS que comer al día 50 gramos de esta carne hace que aumente el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Sonreír previene el ictus. Este ha sido el eslogan que la Asociación de Daño Cerebral ha elegido para la campaña de concienciación en este Día del Daño Cerebral. El daño cerebral adquirido, principalmente producido por el ictus, es la primera causa de discapacidad en la población adulta, afectando en España a más de 420.000 personas.
Y en el repaso deportivo a lo ocurrido este fin de semana, Osasuna nunca había tenido como anoche una mejor oportunidad para haber ganado en Tenerife y haberlo hecho por primera vez en la Liga. Los rojillos se adelantaron hasta en 2 ocasiones en el marcador, pero los canarios lograron empatar con 2 goles en los tiempos de descuento. El último jugando además con 9 futbolistas. Pese al mal sabor de boca del empate, Osasuna es líder en solitario esta semana. Y el fútbol al final te da y te quita. Por eso espero que ahora nosotros en algún final de partido pues nos llevemos los puntos. Seguro que a lo largo de la liga pasará, porque todo se equilibra. Pues hasta aquí las noticias por hoy. La información, ya lo saben, regresa mañana a partir de las 2 de la tarde. Muy buenas noches.